Bien, este ejercicio está más complicado por el hecho de que se utiliza lo que es pues rozamiento. Siempre pues cuando los ejercicios involucran rozamiento es un poco más complicado. Esto de acá, como que no se alcanza a ver bien. Esto es rozamiento estático. Esto es el coeficiente de rozamiento estático. Y el de abajo es el coeficiente de rozamiento cinético o dinámico, por si no se alcanza a entender bien el simbolito, ¿ok? Estos entonces pues coeficientes de rozamiento. Ahora bien, la pregunta en el ejercicio es calcular el tiempo que le toma al cuerpo detenerse. O sea que tiene una velocidad inicial de 28 kilómetros por hora. Y va a tener una velocidad final de 0, ¿verdad? Una velocidad final de 0 kilómetros por hora y que calculemos el tiempo. Ahora entonces, pues aquí dejo todo un set de fórmulas porque algunas de estas fórmulas pues van a acabar siendo las que se utilicen. Bien, entonces con este planteamiento nuevamente pues les voy a dar unos minutos para ver si es que lo contestaron en su momento, pues si lo contestaron en su momento en el simulador. A ver si se acuerdan que pusieron o si lo pueden hacer aquí al rapidito. Espero sus respuestas en el chat para que me digan cómo les fue con este, cómo les va con este y veamos pues cuál sería la respuesta correcta. Entonces les doy unos minutos para ver cómo sale esto. Bien, ya me están empezando a contestar. Dice Pamela Rivera que es 2,7, literal B. Doménica Piedra dice B y León Din dice también que es literal B. Y pues para no hacer largo el cuento y no dejar el misterio y viendo que hasta ahora todos ponen la B, pues les digo que sí, es el literal B. ¿Sí? Axel Pérez también dice literal B y sí es el literal B. Vamos a ver por supuesto el por qué. Ahora bien, primero que nada entonces si tomamos datos, tenemos como primer dato la masa. Otra vez al igual que en el ejercicio anterior tenemos el caso de que la masa es M. M no hay valor, simplemente que la usemos como M. En una superficie rugosa, o sea que hay rozamiento, con una velocidad que pues sería velocidad inicial porque está a esa velocidad y luego se va a ir deteniendo. Una velocidad inicial de 28,8 kilómetros sobre hora. Ahora, un dato sumamente importante y es que al momento de resolver este tipo de ejercicios, resulta pues que las fórmulas exigen ciertas unidades de medida. ¿Sí? Las fórmulas que tenemos acá exigen que lo que son, pues por ejemplo, masa sea dada en kilogramos, lo que son velocidades en metros sobre segundo, aceleraciones en metros sobre segundo cuadrado, tiempos en segundos. O sea, las fórmulas exigen que los pues, valores estén dados en ciertas unidades de medida. Y justamente pues por esto Axel Pérez nos comenta ahorita que hay que convertir la velocidad a m sobre s. Entonces, esta velocidad vamos a tener que convertirla a metros sobre segundo. Vamos entonces a poner acá la velocidad convertida a metros sobre segundo ya más adelante, ¿no? De momento sigamos viendo que otros datos. Dice que calcule el tiempo que le toma al cuerpo detenerse. Entonces pues va a haber una velocidad final de 0 porque pues luego se va a detener. Y pues la pregunta es que cuál es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Y la gravedad nos la está dando como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Detalle importante es que, pues si de repente se acuerdan de la física en el colegio y tal, que siempre se decía que la gravedad era 9,8 metros sobre segundo cuadrado, pues aquí un detalle. Si es que el ejercicio no les dice nada acerca de la gravedad, entonces la gravedad va a valer 9,8. Pero para facilitarles las cosas, para no hacerles trabajar con decimales y tal, la mayoría de ejercicios de la prueba que tengan que ver con gravedad van a darles la gravedad en 10. Pero ¿cómo saber cuándo tengo que usarla en 10? Pues si el ejercicio dice. Si el ejercicio dice que la gravedad es 10, úsenla como 10. Si no, no. Si no, hay que usarla como 9,8. Lo que sí les puedo ayudar de repente es que si les toca usar como 9,8, a lo mejor quede más fácil utilizarlo como 98 décimos. Utilizar pues muchas veces fracciones acaba siendo más fácil
que utilizar pues lo que son decimales, ¿sí? Si hacen esto en la calculadora, 98 dividido para 10 va a salir 9,8, ¿verdad? Ahora incluso aquí pueden simplificar mitad, mitad y hacer una fracción más sencilla, ¿no? Entonces eso, la gravedad, yo les recomiendo que si les toca usar como 9,8 pueden usarlo como 98 décimos. Ahora bien, vamos entonces pues primero que nada también antes de hacer lo que es la conversión de unidad y todo, vamos a ver entonces pues cuál es la situación. La situación aquí es que esto como que viene desde antes ahí a cierta velocidad y se va deteniendo. O sea, no es que está aquí quieto y yo lo empujo, no. O sea, que ya venía desde antes a cierta velocidad y se va deteniendo, ¿verdad? Esa es la circunstancia. Entonces, por eso la velocidad del 28,8 es una velocidad inicial. Ahora, resulta ser pues que lo que hay que comprender acá es qué significa lo de la superficie rugosa. Significa que hay rozamiento. Se dice pues que por ley de Newton la sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa sobre aceleración. ¿Qué quiere decir pues todas las fuerzas? Si recordamos que existe una de las leyes de Newton llamada la ley de la inercia, que dice pues que si el objeto no está en movimiento es que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, pues las fuerzas que intervienen sobre un objeto son las siguientes. Una fuerza, digamos, para acá, que es la fuerza que está jalando el objeto, y una fuerza para acá, que es el rozamiento. O sea, si es que, por ejemplo, pues esta fuerza fuera mayor que la de acá, entonces el objeto fuera para acá. Si esta fuerza fuera mayor, entonces el objeto fuera para acá. Si ambas fuerzas son iguales, el objeto se queda quieto. En la parte vertical tenemos en cambio lo que es el peso que está dado por la multiplicación de la masa por la gravedad, ¿sí? No es lo mismo peso que masa. Masa es así, por ejemplo, 20 kilogramos, pero peso es newtons porque el peso es una fuerza hacia abajo que involucra pues la masa, la masa del objeto por la gravedad. Y una fuerza equilibrante hacia arriba que se llama la fuerza normal. Ahora, como ya he dicho, si el objeto no se mueve para nada hacia los lados es porque estas son iguales. Y si el objeto pues de repente pues no se mueve para nada hacia arriba y hacia abajo, se diría que la normal y el peso son iguales. Ahora imagínense por ejemplo pues que la fuerza mida 5 y la de rozamiento mida menos 5. 5 menos 5 pues 0. La normal que diga mida 7, el peso mida menos 7. 7 menos 7 es 0 y ahí entonces todas las fuerzas serían 0 y el objeto no se mueve, ¿verdad? Ahora, ¿a qué viene toda esta explicación? Viene a que pues si es que hay una fuerza, si hay una fuerza de rozamiento, está oponiéndose. Entonces pues una fuerza de rozamiento que se opone, hay que tener en cuenta que tiene que ver con el coeficiente de rozamiento que está dado acá. Y otra cosa que nos va a servir de este análisis es que el objeto se puede apreciar que se está moviendo solo horizontalmente, por lo cual podemos establecer que la normal y el peso, al ser pues un movimiento solo horizontal, la normal y el peso son iguales. Entonces, eso vamos a añadirlo por acá. La normal y el peso son iguales. ¿Por qué? Porque el objeto no se está moviendo verticalmente, ¿ok? Bien, ahora, nos están dando dos coeficientes de rozamiento, el estático y el cinético o dinámico, ¿sí? O sea, es lo mismo cinético que dinámico, ¿ok? Entonces, ¿cuál de los dos tenemos que tomar en cuenta? Pues el cinético o dinámico. El otro no nos hace falta. ¿Cuándo se toma en cuenta el coeficiente estático? Eso se toma en cuenta si es que el objeto estuviera quieto y estuviéramos tratando de moverlo. Pero el coeficiente cinético o dinámico es el que se toma en cuenta si el objeto ya se estaba moviendo desde antes. Entonces, como el objeto aquí ya se estaba moviendo, este va a ser el que vamos a utilizar. Ahora sí, pues vamos a la cuestión. Vamos a lo que decía convertir esto a metros sobre segundo. Entonces, 28,8 kilómetros sobre hora. Y vamos a convertirlo en pues metros sobre segundo. Para ello vamos a multiplicar esto por una conversión por acá. Bien, tenemos entonces pues primero vamos de kilómetros a metros. Entonces vamos a poner abajo un kilómetro que mide 1000 metros. Y por acá ponemos pues otra conversión para hacer lo que son las horas a segundos. Entonces por acá lo ponemos. Ponemos pues arriba una hora. ¿Y una hora cuánto vale? Pues 3600 segundos, ¿no? Entonces, acá podemos decir que la hora se simplifica con la hora. El kilómetro simplifica con el kilómetro.
Además, podemos decir que estos dos ceros simplifican a los dos ceros de acá. Si multiplicamos lo que nos queda entonces hasta aquí, arriba tendríamos 28,8 por 10, 288. Abajo quedó solamente el 36. 288 sobre 36. Y pues tendríamos que arriba de unidad quedó metros, abajo de unidad quedó segundos. Entonces 288 sobre 36, que de hecho esa división sí sale exacta. 288 dividido para 6 sí sale exacta, ¿sí? No hay que dejar un aproximado en decimal porque sí sale exacta. 288 dividido para 36 sale 8. Por lo cual entonces la velocidad que tendremos que usar es al final de cuentas 8 metros sobre segundos, ¿sí? Bien, dice, profe, ¿se puede poner 5 sobre 18? No, porque no sería pues 5 sobre 18, no sale 5 sobre 18. Hay que tener en cuenta pues que hay que tener cuidado por acá, que estamos haciendo lo que es pues un cálculo hacia horas y segundos, ¿sí? Entonces pues no son segundos a minutos, no son segundos de horas a segundos, ¿ok? ¿Sí? De repente, pues, por 5 sobre 18, déjenme confirmar ese dato. 28,8 por 5 dividido para 18. Sí, sí cuadra. ¿Sí? Bueno, por 5 sobre 18, sí. De hecho, sí, porque si simplificamos el 1000 con el 3600, sí. Acá, sí, no me sabía esa. Gracias por el dato. Por 5 sobre 18 también sale, ¿sí? Pueden convertir de kilómetros por hora a metros sobre segundos por 5 sobre 18, ¿sí? Entonces, si se la saben así, pueden hacerlo así, que va a funcionar. Acabo de darme cuenta que sí. Bien, ahora, 8 metros sobre segundo la velocidad. Ahora bien, eso con respecto a la velocidad. Ahora, necesitamos entonces pues conocer lo que es la fuerza de rozamiento. ¿Y por qué necesitamos conocer la fuerza de rozamiento? Por una sencilla razón. De todas estas fórmulas, de repente pues lo que necesito es, al final de cuentas, es el tiempo, ¿verdad? Y el tiempo pues está en esta fórmula y en esta fórmula. De las dos fórmulas, la que me queda más conveniente sería esta, ya que esta fórmula se basa en la velocidad final que la tenemos, que va a ser 0. La inicial que la tenemos es 8 metros sobre segundo. Y la aceleración que la podemos calcular desde la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración. Esta otra fórmula, por ejemplo, implicaría usar la distancia y distancia no tenemos para nada. Entonces, vamos a trabajar primero, como dije, la fuerza de rozamiento. Sabiendo pues que fuerza de rozamiento es coeficiente cinético, en este caso porque es el cinético el que necesitamos, por la normal. Pero la normal ya por lo que analizamos por acá, que si no hay movimiento ni para arriba ni para abajo, la normal sería igual al peso. Y el peso es masa por gravedad. La masa dice que lo usemos como m y la gravedad que lo usemos como 10. Entonces, otro detalle que quiero añadir acá es que el coeficiente de rozamiento, en lugar de utilizarlo como 0,3, vamos a facilitarnos la vida, vamos a evitar los decimales y usarlo como 3 décimos, ¿ok? Sí, va a ser un poquito más manejable como 3 décimos que como 0,3, sobre todo si no lo estamos haciendo con calculadora, ¿verdad? Entonces, ahora, la fórmula de la fuerza de rozamiento, decía entonces, fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético, que es 3 sobre 10, o sea, pues el 0,3 hecho fracción, 0,3 que es 3 décimos, y la normal, que pues como vemos es igual al peso, y el peso es masa por gravedad. La masa será simplemente m, la gravedad será 10 metros sobre segundo, como lo pues teníamos acá, ¿no? Se simplifican el 10 con el 10 y nos queda que la fuerza de rozamiento es 3m, 3m, ahí con la masa m, que no tenemos pues nada que se pueda hacer con eso. Ahora sí. Vamos con eso a utilizar la fórmula de sumatoria de todas las fuerzas igual a masa por la aceleración. Resulta que aquí no hay una fuerza que jale para acá, sino únicamente el rozamiento que se opone y que por ello se va deteniendo. Así que la sumatoria de todas las fuerzas será únicamente la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración.
Si ya sacamos que la fuerza de rozamiento es 3m, entonces nos queda 3m igual a masa por aceleración y despejaríamos la aceleración si esta m que está multiplicando baja a dividir, quedando entonces que aceleración es igual a 3m, lo que ya estaba del otro lado, la masa que aquí está multiplicando baja a dividir. Y aunque parecía que no se iba a poder hacer nada porque faltaba la masa, pues la masa era m, no sabíamos, fíjense que resulta que al hacer este despeje, esta m y esta m se simplifican y nos quedó únicamente que la aceleración es igual a 3. 3 que, si queremos ponerle las unidades de medida, pues 3 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí sí, ya con esta pues aceleración sacada, ahora pues lo que sigue es ya utilizar esta fórmula de acá, para lo que es pues sacar el tiempo. Esta fórmula de acá nos va a permitir sacar el tiempo. Tenemos la aceleración que es 3, aunque técnicamente debería ser menos 3, ya que pues si se va deteniendo, porque supone que va a cierta velocidad y se va deteniendo, pues debería ser la aceleración en negativo, entonces menos 3. La velocidad final que va a ser de 0 y la velocidad inicial que es pues la conversión que hicimos hace un rato, que va a ser pues de 8 metros sobre segundo. Ahora, el tiempo que aquí está dividiendo sube para acá a multiplicar y el 3 que está multiplicando baja a dividir, quedándonos entonces pues tiempo es igual a 0 menos 8, pues de una vez hagamos el cálculo que es menos 8 y el 3 pasaría para acá como menos 3. Menos 8 dividido para menos 3. Resulta que negativo dividido para negativo es positivo. Entonces, 8 dividido para 3. Podemos hacer el cálculo rapidito, ¿no? 8 dividido para 3. 8 dividido para 3 sin calculadora es fácil de hacer. 8 dividido para 3. Resulta pues que 3 por 3, 9, se pasa, entonces 2. 3 por 2 son 6. De 8 me sobran 2. Añado un 0. Pongo una coma decimal. Y tendríamos pues que acá sería de repente a 6. 6 por 3, 18. De 20 me sobran 2. Añado otro 0. Y de ahí pues entonces nuevamente 6 por 3, 18. De 20 me sobran 2. Y así infinitamente. Esto va a quedar 2,6666 infinitamente. Pero aquí dice que expresemos con un solo decimal. Si 2,66 lo expresamos con un solo decimal, resulta que el 6 pues hace que este de acá redondee a 7. Entonces pues por eso el tiempo es 2,7. Y así entonces la respuesta efectivamente era el literal B.